Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Somos estudiantes de la carrera profesional de Psicología de la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca. El día de hoy les vamos a hablar sobre la depresión en posparto. Bien, vamos a comenzar con la definición. El periodo puerperio o periodo postparto se define básicamente como un periodo posterior a las 6 semanas aproximadamente. En este proceso la madre sufre un cambio de adaptación, de aceptación, de adecuación a la situación que está pasando. ¿Por qué? Todo esto sucede porque se revierte tanto a nivel anatómico como fisiológico, lo que lo conlleva a sufrir cambios tanto a nivel neuroendocrino como a nivel psicosocial. Y esto nos lleva a que la madre sufra un estado depresivo postparto. ¿Y cómo definimos el estado depresivo postparto? Esto se da dentro de 12 meses dentro, lo cual la madre va a sentir fatiga, sentimiento de tristeza, desesperanza, va a tener ideas suicidas, pensamientos de muerte, pero tenemos que tener en cuenta que estos pensamientos de muerte no tienen un plan estructurado, como también va a tener pérdida de energía, va a sufrir de anedonia, es decir, pérdida de placer a ciertas actividades que ella realiza continuamente o realizaba. Tenemos que tener en cuenta que en este proceso o en estos síntomas que va a sentir la madre, tiene que estar por lo menos todos los días durante 2 semanas aproximadamente. Continuando con la epidemiología, durante la etapa postparto existen 3 condiciones clínico-psiquiátricas para la afectación de estado de ánimo. En un episodio depresivo temprano, llamado también maternity blue o tristeza postparto, el cual corresponde a síndromes de trastorno que pueden llegar a presentarse en un 80% en las madres. Una segunda condición, de 10 al 15% pueden desarrollar cuadros depresivos durante 2 semanas, prolongadas durante 2 semanas, caracterizadas por afección anímica diaria, tristeza, llanto, trastornos de sueño, fatiga y trastornos del humor. Y solamente el 0.1% a 0.2% puede llegar a desarrollar psicosis. La depresión postparto en las mujeres en etapa de reproducción es muy común, pero no parece mayor su prevalencia. Pero sí, sin embargo, se ha visto una relación de depresión postparto con gravedad, necesitan hospitalización. Ahora veremos la prevalencia o estadística. La depresión en posparto ocurre entre el 15 al 20% en mujeres. Esto sucede entre 600.000 a 800.000 casos aproximadamente al año. Es una de las complicaciones más comunes en el periodo posparto. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 300.000 personas en el mundo son afectadas por depresión, especialmente la población femenina, y alrededor del 20 al 40% en mujeres desarrollan la depresión durante el embarazo o en el posparto. Y a nivel nacional, en una investigación realizada en la ciudad de Arequipa en el año 2019, los resultados indican que el 41% de mujeres no tiene riesgo de depresión, el 14% presenta riesgo y el 45% tiene síntomas de depresión postparto. Y a nivel local, tenemos una investigación realizada en el Centro de Salud Cono Sur de la ciudad de Juliaca de la provincia de San Román, donde el nivel de depresión postparto indica que el 60.90% presenta depresión leve, el 22.59% presenta depresión moderada, el 14.29% no presenta depresión y el 2.26% presenta depresión severa. Ahora hablaremos sobre las consideraciones diagnósticas. Según el DSM-5, tiene que cumplir 5 de estos criterios para ser definido como depresión postparto severa. Tenemos que tener en cuenta y recalcar que estos síntomas tienen que estar todos los días durante 2 semanas. Y empezaremos con cuáles de estos síntomas tienen que cumplir y los enumeraremos uno por uno. Número 1. El humor depresivo. En este síntoma, que aparece 4 a 5 días después del parto, suele suceder todos los días a cada hora durante 2 semanas. Número 2. Falta de interés o pérdida de placer en las actividades que antes realizaba la madre.
tenemos que tener en cuenta que si hay presencia de anedonia, porque a medida que avanza después del parto, se nota en la madre una pérdida de energía en las cosas que hacía, o no siente el mismo placer que antes, o sea, hay una pérdida, y tenemos que tener bien en claro eso en cuenta. Número 3, alteración del sueño. Aquí tenemos que tener bien en claro que a pesar de que el niño concilia el sueño y la madre no pueda conciliar el sueño, encima que su hijo está dormido, aquí podemos sospechar, evaluar que la madre posiblemente sufra una depresión postparto. Pero si el niño mientras duerme la madre puede conciliar normal el sueño, ahí ya descartamos este proceso o este síntoma. Número 4, pérdida o falta de energía. Es normal que la madre se sienta cansada al tener que cuidar a su hijo, pero si la madre descansa bien, tiene un buen horario de sueño, pero aún así sigue sintiéndose cansado o pérdida de energía, ahí sí podemos sospechar de un síntoma de la depresión postparto. Número 5, agitación o retraso psicomotor. Aquí tenemos que notar que la madre tal vez tiene un enlentecimiento al momento de hablar, o al momento de sentarse no es una persona que se pueda quedar quieta. Ahí ya tenemos un síntoma claro de que la persona está sufriendo una depresión postparto. Número 6, sentimientos excesivos de culpa. Aquí tenemos que tener en cuenta qué pensamientos tiene la madre, ya sea sentimientos de fracaso, culpa a situaciones que está realizando o por lo que está pasando. Tenemos que tener bien claro o analizar las palabras que dice respecto a sí mismo como también a las otras personas. Número 7, disminución de la concentración. Aquí tenemos que tener en cuenta, así como anteriores síntomas que ya hemos dado, que la madre se pueda sentir cansada por la falta de sueño que a veces tiene o por la crianza de su hijo. Pero si a pesar de que tiene un buen sueño, tiene un buen horario, esto continúa, se desconcentra, no es capaz de dirigir sus actividades como lo hacía antes, o le es imposible tomar decisiones, aquí tenemos que ya tener un síntoma claro de depresión postparto. Número 8, pensamientos o ideas suicidas. En estos pensamientos encontramos en la madre como no quisiera despertarme más, o mi hijo estaría mejor sin mí, donde tiene un plan más acerca de la muerte. Pero tenemos que tener bien en claro en cuenta que en estos síntomas o en este síntoma no hay un plan estructurado para realizar tal suicidio o muerte. Es decir, tan solo son pensamientos vagos que están en la madre. Además, referido en la etiología encontramos 1. Factores biológicos. Dentro de estos factores encontramos dos características. 1. Hormonas reproductivas. Se ha encontrado una mayor caída de progesterona luego del parto en mujeres que presentan depresión postparto en comparación con puérperas normales. 2. El eje hipotálamo. Se ha encontrado correlación entre niveles elevados de cortisol en plasma, saliva y orina en mujeres que experimentan cambios de ánimos positivos en los primeros días de postparto. 2. Factores psicológicos. En este factor también encontramos dos características. 1. Formulación psicodinámica. Desde esta perspectiva, el embarazo se considera un periodo de maduración, a la vez de regresión, que evoca conflictos infantiles, particularmente en los casos en los que existen modelos maternos inadecuados, las actitudes negativas hacia la maternidad o una infancia conflictiva que predisponen a la depresión postparto. 2. Personalidad. Con respecto a esta variable, los resultados son más acordes, ya que en la mayoría de los estudios se encuentra una relación significativa entre algunos rasgos de personalidad. Y por último, encontramos los factores psicosociales. Existen varios factores de riesgo cuya presencia en una gestante ha sido asociada con la depresión postparto. Eventos vitales estresantes como rupturas amorosas, pérdida de trabajo o muerte de un ser querido durante el embarazo y bajos niveles de apoyo social en una historia previa de depresión. Bien, ahora para terminar explicando vamos a hablar acerca del tratamiento e intervención en la depresión postparto. El periodo postnatal de la madre y del recién nacido es muy fundamental para implementar medidas centradas para mejorar la salud de ambos. Es necesario realizar un chequeo entre el tercer y sexto día poshospitalario para descartar cualquier aparición de síntomas depresivos. A esta evaluación hay que sumarle unas pruebas de laboratorio para descartar cualquier afección médica. Una vez identificado estos síntomas,
se va a realizar el primer paso, que es una valoración para determinar la gravedad de depresión que pueda tener la madre y asimismo determinar si es una amenaza para ella o para otros. En casos severos de depresión postparto, en donde la madre llega a tener riesgos de suicidio, es necesario hospitalizar. Tenemos 3 aspectos de intervención. En cuanto al manejo farmacológico en el postparto, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antidepresivos tricíclicos, ambos son antidepresivos, pueden ser ofrecidos para el tratamiento de depresión postparto de moderado a severo. Una vez iniciados los antidepresivos, por lo menos deben durar de 4 a 6 semanas. Ahora, en los pacientes con un primer episodio depresivo sin síntomas psicóticos, deben ser tratados con antidepresivos por lo menos de 6 a 9 meses. En caso de los pacientes con un segundo episodio depresivo, su tratamiento será de 1 a 2 años y su duración dependerá de los factores de riesgo que pueda presentarse. En caso de los pacientes que puedan presentar más de 2 episodios depresivos, su tratamiento será de 2 años a más y su duración incluso puede ser toda la vida. En cuanto al manejo farmacológico durante la lactancia, en el tratamiento de depresión en las mujeres que están dando de lactar se debe evitar la doxepina. Y cuando los síntomas estén en el rango de leve a moderado, la psicoterapia es el tratamiento de primera línea para las madres que están dando de lactar. En cuanto al manejo con terapia electroconvulsiva, en un reporte de casos, un estudio concluyó que la TEC es efectiva si se administra durante el embarazo y que los riesgos tanto como para la madre y como para el niño son mínimos. La terapia electroconvulsiva es eficaz pero a corto plazo. Además, se debe considerar este tratamiento en pacientes que no han respondido con éxito ante el tratamiento con antidepresivos. El tratamiento para el diagnóstico de depresión postparto leve moderada, generalmente aquí los pacientes no presentan comportamientos suicidas y es menos probable que lleguen a desarrollar rasgos psicóticos y catatónicos. Para ello se emplea la terapia, ya que se sugiere como tratamiento inicial y además es útil para las madres lactantes que no desean exponer a sus hijos con antidepresivos. Dentro de ello tenemos la psicoterapia, en donde se elige la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal y además tenemos otras alternativas, como lo es la activación del comportamiento, el asesoramiento no directivo y la psicoterapia psicodinámica. Dentro de la psicoterapia tenemos 4 alternativas. A. La terapia cognitivo-conductual. En esta terapia se combinan la terapia cognitiva, que está destinada a modificar pensamientos disfuncionales o creencias de la enfermedad, y la terapia conductual, que está destinada a modificar conductas problemáticas a causa de los pensamientos disfuncionales. Además, esta terapia utiliza como método de intervención a las madres en terapia, con el objetivo de disminuir sus comportamientos de inercia y de evitación para así promover actividades que ayuden al paciente a disminuir sus comportamientos de evitación y mejorar sus habilidades para resolver problemas. B. Psicoterapia interpersonal. El objetivo de esta terapia es de mejorar las relaciones interpersonales problemáticas que están relacionadas con los episodios depresivos actuales. Dentro de ellas tenemos las disputas de roles, que por ejemplo son los conflictos conyugales, y las transiciones de roles, que por ejemplo son el hecho de convertirse en madre. Este último es muy importante, ya que las mujeres experimentan cambios físicos y a la vez una nueva responsabilidad maternal. C. Asesoramiento no directivo. Esto tiene como objetivo ayudar a las pacientes a comprender, aceptar sus sentimientos, valores y comportamientos. D. Psicoterapia psicodinámica. Pretende mejorar la comprensión de conflictos repetitivos mediante la identificación de patrones de relaciones, sentimientos y comportamientos. El paciente trabajará para desarrollar nuevos estilos de afrontamiento, que son los mecanismos de defensa. Si bien es cierto, la psicoterapia se aplica individualmente, pero se ha visto resultados exitosos en terapias grupales.
En cuanto a las pacientes que están siguiendo un tratamiento cognitivo-conductual y sus resultados incrementan de un 25 a un 49%, se recomienda incrementar el número de sesiones de 12 a 16 sesiones. Tratamiento para el diagnóstico de depresión postparto severa. Los pacientes con este diagnóstico suelen desarrollar comportamientos suicidas. A la vez se manifiesta un deterioro del funcionamiento que pueden poner en riesgo la vida de la paciente, de su recién nacido y de otros niños que puedan estar a su cargo. También es probable que las pacientes con este diagnóstico de depresión postparto severa lleguen a desarrollar rasgos tanto como psicóticos y catatónicos. En este caso se debe referir a un psiquiatra para su tratamiento y para su hospitalización. Dentro del tratamiento tenemos la farmacoterapia, donde los beneficios de los antidepresivos superan el riesgo del recién nacido, considerando que estos son mínimos. Ensayos realizados han demostrado que numerosos antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de norepinefrina, considerando que dentro de ellos tenemos el bupropión y mirtazapina, son empleados eficazmente para el tratamiento de depresión severa y a su vez las madres se ven beneficiadas. Los antidepresivos más utilizados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de su elección tenemos la paroxetina y sertralina, que son recomendados para el tratamiento inicial, ya que los efectos en las madres han demostrado ser mínimos. Eso es todo y muchas gracias por su atención.